El dinero no es lo que crees que es. El dinero no es lo que crees. No es libertad. No es poder. No es siquiera una herramienta. El dinero es un espejo que refleja quién eres realmente cuando nadie te observa. Refleja tus miedos más profundos, tus deseos ocultos. Y sobre todo, refleja quién te controla sin que siquiera lo sepas. Maquiavelo lo entendió hace 5 siglos. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. No hablaba de avaricia, hablaba de naturaleza humana, hablaba de cómo el dinero no cambia a las personas, sino que revela lo que siempre estuvieron ocultando. Hoy descubrirás lo que nunca te enseñaron sobre el dinero. No cómo ganarlo, sino cómo te controla. No cómo acumularlo, sino cómo usarlo para leer las intenciones de quienes te rodean. Porque al final de este recorrido, comprenderás algo que pocos entienden. El dinero es el lenguaje silencioso del poder, y quienes no aprenden a hablarlo terminan siendo traducidos por otros. Primera ley: el dinero no es poder, solo revela el poder que ya poseías. Observa con atención. Un hombre recibe una herencia, una mujer consigue un ascenso, un emprendedor levanta capital, y en ese instante preciso algo cambia, no en sus cuentas bancarias, sino en su comportamiento. Se vuelven más arrogantes, más imprudentes, más visibles. Creen que el dinero los ha transformado, pero Maquiavelo sabía la verdad. El dinero no hace al hombre, solo lo desnuda ante el mundo. El dinero funciona como un amplificador de carácter. Si eras cobarde en la pobreza, serás un cobarde con recursos en la riqueza. Si eras manipulador cuando no tenías nada, te convertirás en un tirano cuando tengas mucho. El dinero no crea virtudes, las expone o las destruye. Por eso los sabios antiguos decían: ¿quieres conocer a un hombre? Dale poder. Y el dinero es la forma más accesible de poder que existe. Los débiles creen que acumular riqueza los hará respetables. Compran objetos que gritan estatus. Visten máscaras de éxito, pero por dentro siguen siendo frágiles, porque el verdadero poder no necesita anunciarse. El verdadero poder se siente en el silencio de una sala cuando entras. Se perciben cómo las personas ajustan su comportamiento sin que digas una palabra, no por tu dinero, sino por tu presencia mental. Maquiavelo escribió en El Príncipe: es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambos. Pero agregó algo que pocos recuerdan: el temor debe nacer del respeto, no del terror arbitrario. Y el respeto no se compra, se construye con disciplina, estrategia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. El dinero puede comprarte aduladores, nunca te comprará leales. Entonces la primera lección es clara: no persigas el dinero para sentirte poderoso. Construye poder real, autocontrol, conocimiento estratégico, reputación impecable. Y cuando el dinero llegue, será simplemente la confirmación visible de un dominio interno que ya poseías. De lo contrario, te enriquecerás y seguirás siendo débil. Y no hay nada más patético que un hombre con dinero pero sin presencia. Una persona que posee cosas, pero no inspira respeto. Segunda ley en la riqueza sin misterio es vulnerabilidad. El mundo moderno está obsesionado con la exposición. Las redes sociales se han convertido en escaparates de riqueza. Relojes de lujo, automóviles ostentosos, viajes exóticos. Cada publicación es un grito desesperado: mírenme, valgo algo. Pero Maquiavelo vería esto no como poder, sino como debilidad estratégica. Nunca muestres tus cartas completas, advertía, porque una vez que las personas conocen exactamente lo que posees, comienzan a calculan cómo igualarte, cómo superarte, cómo quitártelo. Tu riqueza visible se convierte en un mapa para tus enemigos, un manual de instrucciones sobre dónde atacar. El poder verdadero se preserva a través del arte del ocultamiento. No se trata de mentir sobre tu riqueza, se trata de crear ambigüedad estratégica, dejar que subestimen tus recursos, permitir que duden de tu capacidad. Mientras ellos dudan, tú actúas. Mientras ellos calculan, tú ya has movido las piezas del tablero. Los antiguos maestros del poder entendían esto. Los Medici en Florencia no alardeaban de su riqueza, la tejían silenciosamente en el tejido político y cultural de la ciudad. Cuando finalmente revelaban su influencia, ya era demasiado tarde para detenerlos. Habían construido un imperio invisible. En el mundo contemporáneo esto se traduce así: construye en silencio. Acumula a través de sistemas, no de espectáculo, y permite que tus adversarios te crean siempre ligeramente inferior a lo que realmente eres. Porque nada es más peligroso que un estratega cuyo verdadero poder no puede medirse. Deja que celebren sus pequeñas victorias visibles. Tú enfócate en controlar las estructuras invisibles. Deja que publiquen sus logros. Tú consolida tu posición en silencio, porque cuando finalmente necesites demostrar tu poder,
No será con palabras ni con ostentación. Será con una sola decisión que cambie el tablero completo. Tercera ley: nunca dependas del dinero que no controlas. Aquí yace la trampa que arruina a la mayoría. Creen que ganar dinero significa poseer poder. Pero si tu dinero puede ser congelado por una entidad externa, confiscado por una decisión gubernamental o eliminado por el capricho de otro hombre, no posees riqueza, la alquilas. Maquiavelo temía la dependencia más que la pobreza misma. Escribió: en el que depende de otro no es nunca libre, porque en el momento en que tu supervivencia depende de algo que alguien más controla, te vuelves manejable, te vuelves predecible, te vuelves un instrumento en las manos de quien sostiene la llave de tu sustento. Pregúntate con brutal honestidad: ¿tu ingreso depende de la aprobación constante de otros? ¿Podría tu estilo de vida colapsar con una sola llamada telefónica? ¿Has construido tu fortaleza financiera sobre sistemas que no te pertenecen? Si la respuesta es afirmativa, no eres libre. Estás decorado, estás bien alimentado, pero sigues siendo un prisionero. El pensador maquiavélico no solo genera ingresos, construye fortalezas alrededor de ellos, múltiples fuentes de entrada, activos invisibles, flujos de ingresos que no dependen de aplausos, tendencias o redes frágiles. Construye ingresos que sobreviven al silencio y seguridad, que no requiere ser popular, porque una vez que has hecho a alguien financieramente dependiente de ti, no necesitas argumentar, no necesitas amenazar, ni siquiera necesitas hablar. Ellos se autocensurarán, se disculparán antes de que te ofendas, obedecerán mientras lo llaman compromiso y eso es poder real. No control a través del miedo, no controla a través de la fama, controla a través de la gravedad económica. Las personas que te rodean orbitan alrededor de ti, no porque los fuerzas, sino porque tu estructura financiera ejerce más atracción que la de ellos. Esta es la definición maquiavélica de riqueza: no dinero, no posesiones materiales, sino influencia que se multiplica incluso en el silencio. Y si no aprendes a construir esto, pasarás toda tu vida generando dinero para otros, viviendo bajo la ilusión de comodidad mientras alguien más decide si asciendes o caes. No solo persigas ingresos, construye independencia, no el tipo que publicas en redes sociales, el tipo que nadie puede ver y nadie puede arrebatar. Esa es la fundación Andos. Y si logras dominar esto, no necesitarás parecer poderoso. Lo sentirás cada vez que te alejes sin miedo, cada vez que digas no sin temblar, cada vez que alguien se dé cuenta de que eres la única persona en la habitación que no necesita nada de nadie. Cuarta ley: el dinero es la prueba más eficiente de lealtad. Las personas dicen que te aman, dicen que creen en ti, juran que nunca te traicionarán, y entonces el dinero entra en escena y comienzas a ver quiénes son realmente. Porque a diferencia del amor, las palabras o las intenciones, el dinero obliga a las personas a elegir. Crea intercambios, tentaciones, amenazas. Dale a alguien poder sobre tus ingresos. Observa qué tan rápido su amabilidad se vuelve condicional. Ofrece un soborno a alguien. Mira qué tan rápido su lealtad se vuelve líquida. O peor aún, observa qué sucede cuando tú generas dinero y ellos no. De repente, tu valor se vuelve ofensivo. Tu progreso se vuelve sospechoso. Tu elevación se convierte en la prueba de que los has dejado atrás. Maquiavelo no confiaba en quienes solo lo admiraban en la pobreza. Observaba cómo reaccionaban cuando la riqueza entraba en la habitación. Sentían alegría o envidia, preguntaban cómo podían ayudar o cuestionaban qué hiciste para merecerlo, porque el dinero no cambia a las personas, expone lo que estaban fingiendo no ser. Por eso el estratega maquiavélico nunca anuncia su riqueza, la usa estratégicamente para probar el carácter sin advertencia. Podría ofrecer una oportunidad, una posición, un anticipo de ventaja, no para bendecir a la persona, sino para ver cómo maneja el poder. Si se vuelven arrogantes, retira la oportunidad. Si se vuelven dependientes, crea distancia. Si se vuelven codiciosos, córtalos completamente. Este es el arte de usar la riqueza como filtro, porque no todos merecen sentarse cerca de tu fuego financiero. Algunas personas solo son leales cuando tienen frío. Una vez que están cálidos, olvidan quién construyó el fuego. Tu trabajo no es mantener el dinero en secreto. Tu trabajo es observar qué sucede cuando las personas piensan que eres rico y usar su reacción como un plano de quiénes realmente son. Porque en esa reacción espontánea, sin filtro, sin preparación, verás la verdad que ninguna conversación casual jamás revelará. Quinta ley: los débiles adoran el dinero. Los fuertes controlan el acceso a él. Existen dos tipos de personas en el mundo: aquellos que quieren dinero y aquellos que saben que otros lo desean más y usan ese deseo para gobernarlos. Los débiles hablan sobre enriquecerse. Los fuertes hablan sobre construir sistemas que hagan a otros dependientes de ellos para sobrevivir. Maquiavelo nunca idolatró el oro. Estudió su influencia y vio algo que la mayoría aún no comprende. A quien distribuye el dinero controla el comportamiento de todos los que lo desean. Por eso los reyes tenían cortesanos. Por eso los señores feudales tenían vasallos. Por eso los multimillonarios de hoy no argumentan, asignan,
recursos. ¿Quieres volverte poderoso? Deja de perseguir ingresos como un mendigo. Comienza a pensar como un arquitecto. Pregúntate, ¿cómo puedo crear algo que otros necesiten? ¿Cómo puedo construir una habilidad que se convierta en ventaja estratégica? ¿Cómo puedo cambiar de ser el consumidor a ser la fuente? El hombre que firma los cheques nunca mendiga. La mujer que posee la mesa no pide un asiento. Y una vez que controlas hacia dónde fluye el dinero, no necesitas manipular. Las personas se manipularán a sí mismas por acceso a ti. Ese es el juego, no en trabajar más duro, no en ganar más, sino en diseñar valor alrededor del cual otros orbitan. Y mientras menos accesible te vuelvas, más valioso se siente ese acceso. Maquiavelo no creía en la generosidad para recibir aplausos. Creía en el mecenazgo calculado, dar no por bondad sino por arquitectura estratégica. Das y observas. No buscas gratitud sino patronis. ¿Quién se vuelve arrogante? ¿Quién se vuelve leal? ¿Quién piensa que tu favor es permanente? Es en ese momento cuando aprendes quiénes son verdaderamente tus aliados y quiénes son simplemente oportunistas ensayando lealtad con la esperanza de ganancias futuras. Sexta ley en siempre permite que crean que el dinero es el premio. Así es como ganas guerras sin luchar. Permites que otros persigan el cheque, el ascenso, la herencia, el título, el trofeo. Y mientras corren, tú estudias el terreno. Construyes influencia silenciosa. Prestas atención al silencio. Te mueves lenta constantemente, sin celebrar pequeñas victorias, ni parpadear ante pérdidas insignificantes. Porque el verdadero maquiavélico sabe que el dinero es el anzuelo. El premio real es el poder. Deja que celebren su aumento de sueldo. Tú concéntrate en poseer el sistema que escribe los cheques. Deja que peleen por porcentajes. Tú mantente enfocado en el posicionamiento. Deja que pasen años construyendo carreras. Tú construye dependencia, la única cosa que hace que las personas te sirvan mucho después de que el contrato termine, porque el dinero se agota. Pero la deuda de valor social, emocional, psicológica, dura toda una vida. Los sabios no se enriquecen para ser admirados, se enriquecen para construir opciones, para alejarse de lo que otros se arrastran para alcanzar, para decir no mientras otros ruegan por un sí. A Maquiavelo nunca desperdiciaría tiempo alardeando riqueza. Se sentaría en una habitación, observaría quién se mueve cuando se menciona el dinero, y luego decidiría quién es útil, quién es peligroso y quién es predecible. Ese es el control real, no desde el ruido, no desde la codicia, sino desde comprender cómo el dinero revela lo que las personas ocultan. Y una vez que dominas eso, no solo generas dinero, dominas la maquinaria detrás de él, y nunca más persigues nada. Séptima ley, usa el dinero para crear comodidad. Luego controla el miedo a perderla. Las personas no trabajan duro por dinero, trabajan duro para no perder la vida que el dinero les proporciona. Una vez que alguien se acostumbra a cierto nivel de ingresos, estilo de vida, reputación, se vinculan emocionalmente a ello. Su identidad se fusiona con lo que su dinero les permite acceder. Les da suficiente comodidad, suficiente estatus, suficiente visibilidad, y luego observas qué sucede cuando sienten que se está deslizando. Comprometerán principios, se extenderán demasiado, se autocensurarán, obedecerán. Esto no es crueldad y destructura. Es comprender cómo la ansiedad económica moldea decisiones mucho más que la lógica jamás lo hará. Maquiavelo usaría esto no para explotar, sino para posicionar. Nunca amenazaría a alguien directamente. Eso es demasiado obvio. Simplemente les permitiría sentir los bordes de la incomodidad. Retrasaría un pago o retiraría el favor. Redirigiría la atención hacia otro lugar. Los haría preguntarse, no entrar en pánico, solo preguntarse si han perdido su posición. Y en esa sutil incertidumbre, las personas revelan cuán profundamente están atadas a su comodidad. Porque aquí está la verdad maquiavélica. La mayoría de las personas hará cualquier cosa para evitar retroceder, no por codicia, sino porque han vinculado su autoestima a su nivel de vida. Entonces, el juego no es dar dinero a las personas, es darles una identidad que el dinero sostiene. Luego siéntate y observa hasta dónde llegarán para preservarla. Así es como se mantuvieron los imperios, no con sangre, con salarios, con ceremonias, con símbolos de privilegio que podían ser retirados en cualquier momento. Porque cuando le das a alguien una comodidad que se siente ganada pero permanece frágil, los controlas sin siquiera elevar la voz. Octava ley, los ricos no son respetados. San Mary, al mundo le han vendido una mentira en que la riqueza garantiza admiración, que las personas te tratarán mejor mientras más muestres tu estatus. Pero Maquiavelo vio a través de eso. Sabía que cuando entras en una habitación y alardeas tu riqueza, no estás impresionando a nadie, estás invitándolos a calcular. Miden lo que tienes a lo que desperdiciaste, lo que te falta en gusto o moderación, lo que se necesitaría para tomar tu lugar. La verdad es que la riqueza atrae admiración solo de aquellos que están por debajo de ti, de aquellos que quieren lo que tienes. Pero los poderosos no admiran tu estilo de vida, miden tus movimientos. Entonces, cuando comienzas a operar desde un lugar de inseguridad, cuando tu objetivo se convierte en parecer rico, en lugar de moverte sabiamente,
Invitas a depredadores, personas que sonríen ante tu éxito mientras estudian tus debilidades, personas que usarán tu apariencia de poder en tu contra. Por eso Maquiavelo diría: nunca muestres al mundo cuánto necesita su admiración. La usarán para atraparte. Entonces, así es como el maquiavélico muestra riqueza. No lo hace, demuestra disciplina, no dólares, precisión, no compras, influencia, no indulgencia. Puede poseerlo todo, pero nunca lo sabrás. Y eso es lo que le da su ventaja, porque cuando nadie puede ver la extensión completa de tu imperio, nadie puede calcular cómo violarlo. El hombre rico silencioso es peligroso, porque nunca necesitó tu validación, y no teme tu juicio. Novena ley: envuélvete inquebrantable sin él. Aquí es donde todo cambia. La mayoría de las personas están aterrorizadas de perder dinero, porque significaría perder su identidad. Pero el maquiavélico domina el estado que la mayoría teme en el desapego. Gana dinero, añúesa dinero, multiplica dinero, pero nunca permite que el dinero se convierta en él, porque el mensaje más poderoso que puedes enviar en cualquier espacio, negocios, política, guerra o amor, es este: puedo irme y tú no puedes. Ese único hecho reescribe cada interacción. Hace que las personas te persigan, no porque seas más rico, sino porque eres libre. No necesitas el trato, no necesitas el reflector, no necesitas demostrar que perteneces, porque sabes que incluso si el dinero desapareciera, lo reconstruirías, no por suerte, no mendigando, sino desde la misma arquitectura que te hizo peligroso en primer lugar, a un autocontrol, conciencia, apalancamiento, paciencia. Así es como funciona el dinero. No es aleatorio, no es místico, no es espiritual, es una máquina. Y quienes lo dominan son aquellos que dejan de perseguirlo emocionalmente y comienzan a usarlo como un estratega en silencioso, quirúrgico, desapegado, sin disculpas, inalcanzable por manipulación. Ahí es cuando el mundo gira, no cuando te enriqueces, sino cuando te conviertes en la fuerza que decide quién más lo hace. Y cuando alcanzas ese nivel, el dinero ya no es el objetivo. Se convierte en lo que siempre debió ser: una extensión de tu mente. No tu amo, no tu identidad, sino un espejo. Uno que no refleja lo que tienes, sino en quién te has convertido. X ley: y en quien controla el flujo, controla el marco. Maquiavelo nunca confió en las apariencias. Sabía que el poder no reside en el hombre que sostiene el tesoro, reside en el hombre que decide hacia dónde fluye. En el mundo moderno, eso significa esto: puedes ser rico y aún así ser impotente. Puedes ser adinerado y aún así ser reemplazable. Pero si controlas la distribución de valor, la atención de otros se dobla a tu alrededor, no porque te amen, no porque te admiren, sino porque te necesitan. Este es el poder del posicionamiento. No quieres ser el más rico en la habitación, quieres ser quien firma los cheques, establece las reglas, decide el presupuesto o dirige el reflector. Maquiavelo entendió que si eres el distribuidor, las personas perdonarán, adularán, obedecerán, incluso te temerán, porque cuando tu mano está atada a su sustento, nunca necesitas amenazar. Tu silencio se convierte en una señal, tu pausa se convierte en presión, tu ausencia se convierte en castigo. Por eso los reyes no solo acumulaban oro, construían dependencias, no porque necesitaran sirvientes, sino porque entendían una ley fundamental del poder de las personas: no siguen la riqueza, siguen la fuente de ella. Y esa fuente siempre debe parecer limitada, misteriosa y caprichosa. No das acceso a todos, no explicas cómo lo ganaste. Los dejas adivinar, preguntarse, preocuparse, porque la incertidumbre hace que la lealtad sea automática. No arriesgarán ofenderte, no porque seas aterrador, sino porque temen perder acceso a algo que no saben cómo reemplazar. Eso no es solo apalancamiento financiero, es control conductual. 11ª ley: nunca enseñes el sistema. Deja que dependan del resultado. En el mundo actual, todos quieren ser gurús, alardear sus métodos, vender sus sistemas, empaquetar su éxito como un tutorial, pero el maquiavélico nunca revela el sistema completo. Permite que las personas se beneficien de los resultados, pero nunca comprendan el proceso, porque una vez que conocen el sistema pueden replicarlo, y una vez que pueden replicarlo, ya no te necesitan. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Das lo suficiente para mantenerlos comprometidos. Das valor, pero no estructura. Das resultados, pero no replicabilidad. Así funcionaban los antiguos imperios. Las familias de élite no solo construían riqueza, construían secreto. Enseñaban a sus hijos cómo manejarla, pero nunca enseñaban a las masas cómo replicarla. Porque mientras más misterioso se vuelve tu éxito, más mítica se vuelve tu imagen. Y esa imagen vale más que la moneda misma. Se convierte en capital. No financiero, sino psicológico. Las personas confiarán en tu guía, repetirán tus palabras, obedecerán tu estrategia, no porque la entiendan, sino porque funciona. Y una vez que creen en tus resultados más que en sus propios instintos, has tomado control de su narrativa financiera. Así es como dejas de ser una fuente de dinero
y comienzas a ser una fuente de significado. Y una vez que te ven de esa manera, nunca se atreverán a competir. Solo buscarán permanecer cerca. Duodécima ley cuando des. Adjunta hilos invisibles. Maquiavelo entendía la generosidad de manera diferente al resto del mundo. Donde otros veían dar como bondad, él lo veía como apalancamiento. No daba para ser querido, daba para crear obligación. Porque la verdad sobre la naturaleza humana es esta: las personas rara vez olvidan su dolor, pero se sienten eternamente vinculadas por ayuda inesperada. Y cuando das de una manera que se siente rara, específica y generosa, las personas vincularán su autoestima al momento en que las ayudaste. No lo dirán en voz alta, pero en el fondo sentirán una deuda privada. Así es como se forjan alianzas, no con juramentos de sangre, sino con caridad estratégica. La clave es esta: nunca lo anuncies, nunca esperes gratitud, nunca repitas el favor a menos que la dinámica de poder permanezca intacta. Tu ayuda debe sentirse excepcional y no recurrente. Eso la hace sagrada, y las personas protegen lo que sienten que podrían no recibir nuevamente. No quieres ser visto como quieres ser visto como irreemplazable durante un momento de crisis. Ahí es cuando nacen la culpa, la lealtad y la sumisión silenciosa. No por manipulación, sino por memoria. Y una vez que alguien comienza a navegar sus decisiones a través del lente de lo que te deben, ya no necesitas liderar. Seguirán por sí mismos. 13ª ley construye una vida donde el dinero esté presente, pero no sea ruidoso. Esto separa a los verdaderamente poderosos de los simplemente ricos. Los ricos hablan sobre dinero. Los poderosos no necesitan hacerlo. Viven en espacios donde la riqueza es la fundación, no el tema. Se rodean de personas que entienden el valor instintivamente, no emocionalmente. Han ido más allá de la persecución. Han llegado al equilibrio donde el dinero no es su identidad sino su instrumento, y ese es el juego final. No quieres ser quien siempre habla sobre ingresos, impuestos, negocios. Quieres ser quien se sienta en silencio en la reunión, dice poco, firma el cheque y se va mientras todos los demás todavía están debatiendo. Quieres caminar por la vida imperturbable, por la fluctuación, porque sabes que tienes más de lo que muestras, posees más de lo que explicas, influyes más de lo que necesitarás probar jamás. 14ª ley el dinero expone la jerarquía invisible de toda relación. Existe una verdad que Maquiavelo comprendió observando las cortes de Florencia y Roma. Cada relación humana contiene una jerarquía de poder invisible, y el dinero, más que cualquier otra fuerza, hace visible esa jerarquía, no a través de declaraciones, sino a través de comportamientos espontáneos que ninguna cantidad de cortesía puede ocultar. Cuando introduces el dinero en cualquier relación, amistad, familia, asociación profesional, observas quién asume naturalmente el rol de suplicante y quién asume el rol de benefactor, quién ofrece primero y quién espera ser invitado, quién insiste en pagar y quién siempre encuentra razones para no hacerlo. Estas pequeñas dinámicas revelan estructuras psicológicas profundas. El filósofo Séneca escribió: la riqueza es la esclava del hombre sabio y la ama del necio. Pero hay una capa más profunda. La riqueza también revela quién en una relación se percibe a sí mismo como superior y quién como inferior. El maquiavélico observa estas dinámicas sin juzgarlas abiertamente. No corrige, no confronta, simplemente archiva la información. Porque saber quién se siente secretamente inferior es saber quién eventualmente te saboteará cuando tengas éxito. Saber quién se siente secretamente superior es saber quién esperará tu caída para validar su propia posición. Por eso Maquiavelo aconsejaba en sus discursos: los hombres nunca hacen el bien, excepto por necesidad. No era cinismo, era observación empírica. Las personas mostrarán su mejor versión cuando la estructura de poder las obliga a hacerlo. Pero retira esa estructura, dale dinero sin condiciones, elimina la necesidad, y verás quiénes realmente son. El estratega financiero no usa el dinero para comprar afecto, lo usa como revelador químico en una fotografía. Expone patrones que de otra manera permanecerían ocultos. Y una vez que ves esos patrones, puedes decidir con claridad quirúrgica quién permanece cerca, quién se mantiene a distancia, y quién debe ser removido completamente de tu círculo. 15ª ley la verdadera riqueza es inmunidad emocional ante su fluctuación. Los mercados colapsan, las inversiones fallan, las economías entran en recesión, y en esos momentos de turbulencia financiera, se revela quién construyó su identidad sobre cimientos sólidos, y quién la construyó sobre la arena de números en una cuenta bancaria. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: la pobreza es la opinión que tienes de ella. No estaba romantizando la carencia material, estaba señalando que el sufrimiento por dinero es, en última instancia, un sufrimiento de percepción. La persona que ha construido su autoestima sobre su patrimonio neto vivirá en terror constante de la pérdida. Pero el maquiavélico opera desde un centro diferente. Entiende algo que pocos comprenden: la verdadera riqueza no es cuánto tienes,
sino cuán poco necesitas para mantener tu dignidad intacta. Esta no es una filosofía de resignación, es una filosofía de poder absoluto, porque cuando puedes sentarte en una habitación llena de millonarios y sentirte completamente cómodo sin ser uno, cuando puedes perder la mitad de tu patrimonio en un día y continuar operando con la misma claridad estratégica, cuando puedes ver tu cuenta bancaria reducirse sin que tu pulso se acelere, has alcanzado algo que el dinero nunca puede comprar en soberanía psicológica. Maquiavelo mismo experimentó esto. Fue torturado, exiliado, despojado de su posición y riqueza. Sin embargo, en ese exilio escribió las obras que lo harían inmortal, no porque el dinero no importara, sino porque su identidad nunca dependió de él. Su poder residía en su mente, su capacidad de análisis, su comprensión de la naturaleza humana. Eso no podía ser confiscado. El desapego financiero no significa indiferencia ante el dinero. Significa maestría sobre la ansiedad que genera. Significa construir una fortaleza interna tan sólida que las tormentas externas no pueden penetrarla. Y paradójicamente, esta inmunidad emocional te hace más efectivo en la generación de riqueza, porque tomas decisiones desde la lógica, nunca desde el pánico. Decimosexta ley: el silencio sobre tu riqueza es más intimidante que su exhibición. En el mundo antiguo, los verdaderos poderes financieros operaban en la sombra. Los banqueros de Florencia, las órdenes militares con sus tesoros, las familias que financiaban reyes, todos entendían que el poder económico real funciona mejor cuando permanece ambiguo. Maquiavelo observó que los gobernantes más efectivos nunca revelaban completamente sus recursos. Mantenían a sus adversarios adivinando. ¿Podría financiar otra campaña militar? ¿Tenía reservas ocultas? ¿Eran sus arcas tan vacías como parecían? ¿O era un engaño estratégico? Esta ambigüedad creaba parálisis en sus enemigos. No podían calcular el riesgo con precisión. No sabían cuánta resistencia enfrentarían. Y en esa incertidumbre, frecuentemente se abstenían de atacar completamente. En el contexto moderno, esto se traduce en una regla simple: mientras más silencioso seas sobre tus recursos reales, más grande te imaginarán. La mente humana llena vacíos con sus propios miedos. Si nunca confirmas ni niegas exactamente cuánto posees, cuánto ganas, cuánto controlas, las personas asumirán que es más de lo que muestras. Este principio opera en todos los niveles. En negociaciones, el lado que revela primero su presupuesto pierde ventaja. En relations, quien constantemente habla sobre sus finanzas invita a ser calculado. En círculos sociales, quien más alardea sobre riqueza es quien más inseguro se siente sobre su posición. El verdadero poder financiero se comunica de maneras sutiles, la calidad silenciosa de tu atención, nunca distraída por preocupaciones de supervivencia. La facilidad con la que rechazas oportunidades que otros perseguirían desesperadamente. La ausencia de ansiedad cuando otros discuten precios, inversiones, gastos. Estas señales comunican riqueza más efectivamente que cualquier ostentación, porque demuestran algo que el dinero visible nunca puede demostrar, aunque has trascendido la necesidad psicológica de validación externa. Y esa trascendencia es el marcador real de poder económico. 17ª ley: y usa la escasez estratégicamente, nunca accidentalmente. Maquiavelo entendía que la percepción de escasez crea más valor que la abundancia real. Cuando algo parece ilimitado, pierde su poder sobre la imaginación humana. Pero cuando parece raro, restringido o difícil de obtener, se vuelve objeto de deseo obsesivo. Esto aplica no solo a productos o servicios, sino a tu propia disponibilidad financiera. Si siempre estás dispuesto a invertir en cualquier propuesta, a financiar cualquier proyecto, a prestar a cualquier conocido, tu dinero pierde poder estratégico. Se vuelve esperado, asumido, tomado por garantizado. Pero si estableces límites claros, si haces que tu participación financiera sea selectiva y aparentemente caprichosa, creas una dinámica completamente diferente. Las personas comienzan a competir por tu atención, mejoran sus propuestas, aumentan su preparación. Se vuelven más serios porque saben que no eres una fuente infinita que pueden explotar a voluntad. El filósofo Baltasar Gracián, contemporáneo espiritual de Maquiavelo, escribió en El arte de la prudencia mundana en hacerse desear. Pocos son los que bastan a sí mismos. Los más viven de parecer, es decir, de su reputación. La escasez artificial de tu disponibilidad económica construye reputación de discernimiento. No se trata de ser mezquino, se trata de ser estratégico. Das generosamente, pero solo después de evaluación rigurosa. Inviertes abundantemente, pero solo en lo que cumple criterios específicos. Y nunca, jamás, permites que alguien sienta que tu dinero está garantizado. Esta escasez estratégica crea un efecto secundario poderoso. Las personas valoran más lo que reciben de ti, porque saben que no todos lo reciben. Tu inversión, tu patrocinio, tu participación financiera se convierte en señal de aprobación selecta. Y esa señal tiene valor social que multiplica,
el valor económico del dinero mismo. 18ª ley en construye activos que generen respeto antes que ingresos. Existe una distinción crucial que separa a quienes acumulan dinero de quienes construyen poder duradero. El primero persigue flujos de efectivo inmediatos. El segundo construye activos que generan respeto. Y el respeto eventualmente genera flujos de efectivo superiores y más sostenibles. Maquiavelo observó en las ciudades-estado italianas que las familias que duraban generaciones no eran necesariamente las más ricas en cualquier momento dado, eran las que habían construido reputaciones de confiabilidad, discernimiento y capacidad estratégica cuando surgían oportunidades importantes. Estas familias eran convocadas no porque tuvieran más oro, sino porque tenían más credibilidad, en términos modernos. Esto significa priorizar activos intangibles en conocimiento especializado que pocos poseen, redes de relaciones basadas en reciprocidad genuina, reputación de integridad en tus tratos, historial de decisiones sabias bajo presión. Estos activos no aparecen en balances financieros, pero determinan quién te llama cuando surgen las oportunidades realmente significativas. Un empresario puede tener 10 millones en el banco, otro puede tener solo uno, pero posee conocimiento único sobre regulaciones complejas, o relaciones con tomadores de decisiones clave, o reputación de resolver problemas imposibles. Cuando surge un proyecto de 100 millones, ¿a quién llamarán primero? El dinero es líquido y móvil. Fluye hacia quienes controlan conocimiento, acceso y reputación. Por eso el estratega maquiavélico invierte deliberadamente en construir estos activos intangibles, incluso cuando requieren sacrificio de ganancias inmediatas. Rechaza proyectos lucrativos que dañarían su reputación. Invierte tiempo sin compensación directa en desarrollar conocimiento especializado. Construye relaciones sin agenda transaccional inmediata, porque entiende que está construyendo infraestructura de poder que generará retornos multiplicados durante décadas. 19ª ley en la dependencia mutua es superior a la dominación unilateral. Aquí Maquiavelo revela una sofisticación que muchos de sus lectores superficiales pierden, aunque frecuentemente se le interpreta como defensor del poder absoluto. Sus análisis más profundos revelan algo más matizado. A la dependencia mutua bien estructurada es más estable que la dominación pura. En El Principi escribió sobre la diferencia entre ser temido y ser odiado. Ser temido es útil. Ser odiado es peligroso porque motiva venganza incluso a costo personal extremo. Pero hay una tercera categoría que supera ambas, ser necesario. Cuando estructuras relaciones financieras, de modo que ambas partes ganan pero ninguna puede replicar fácilmente el valor que la otra aporta, creas estabilidad duradera. No a través de contratos legales que pueden romperse, sino a través de incentivos económicos que se autorrefuerzan. Esto requiere pensamiento más sofisticado que simplemente maximizar tu ventaja en cada transacción. Requiere diseñar intercambios donde tu contraparte gana lo suficiente para valorar la relación, pero no tanto como para volverse independiente de ti. Y simultáneamente te estructuras para beneficiarte significativamente, pero no tanto como para que ellos sientan que están siendo explotados.